tratar y nos van a comentar sobre la prevención de violencia hacia la mujer. Así es, Reinaldo. Como sabes, hace un momento conversábamos un poco, ¿no?, con el tema de lo que es prevención de violencia en los colegios, pero ahora vamos a hablar un poco más de lo que es prevención de violencia hacia la mujer, ¿no? Y aquí tenemos a una organización con la que trabajamos en conjunto muchas veces, que es la organización, ¿qué significa OMAC? Tal vez muchas veces en redes sociales leemos OMAC, pero ¿qué será OMAC? Aquí tenemos a nuestras invitadas especiales, María Ángela, y bienvenidas aquí a Santiago. Muchas gracias. Es un gusto para mí poder participar del programa. Un saludo a todos los maestros, a todos los radioescuchas. Y bueno, ¿no? Aquí estamos viniendo desde OMAC. OMAC quiere decir la Organización de Mujeres Aymaras del Collasuyo. Nosotros estamos en el Alto ya aproximadamente hace unos 30 años, ¿no? Que estamos trabajando sobre el tema de los derechos de las mujeres con un enfoque de cultura de paz. Voy a pasar aquí a mi compañera para que se presente. Primeramente, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y un placer conocer. La radio tiene mucha trayectoria hace muchos años, incluso hasta mis papás y mis abuelitos lo escuchaban. Un saludo cordial a todo el público. Bueno, mi nombre es María Ángela, soy promotora comunitaria de OMAC. Hemos recibido capacitación hace mucho tiempo y estamos en esa línea. Un gusto y un placer que nos hayan recibido. Así es, para nosotros es un placer, ¿no?, tenerlas acá en Asamblea Vecinal, pero bueno, el tiempo en radio y aquí en redes sociales es bastante corto. Y para empezar, estimada Teresa, no sé si nos puedes decir qué es violencia. Tal vez muchas de las personas que nos escuchan desconocen incluso todavía este tema. Claro que sí, Daniela. Bueno, la violencia constituye, ¿no?, un hecho que se emplea la fuerza en contra de una mujer, ¿no? Está tipificado en la ley 348 como una acción u omisión abierta o encubierta que causa muerte, sufrimiento, daño físico, sexual, psicológico a una mujer, ¿no?, o a otra persona también. Esto está estipulado en la ley 348, ¿no?, que es la que ahora está en vigencia. Acá en la ciudad del Alto, bueno, desde OMAC, ¿cómo avisoran el panorama? ¿Existe mucha violencia más de la que había antes o cómo es que visualizan ustedes el panorama? Bueno, en general se piensa, ¿no?, que lo popular, ¿no?, se dice antes no había tanta violencia, a partir de lo que ahora ya hay las leyes, las normativas, ha aumentado, pero esto no es así, ¿no? Siempre ha habido la violencia, desde nuestros tiempos remotos ha habido violencia, solamente que no se conocía, ¿no? No teníamos las leyes, las normativas. Por ejemplo, un hecho que ha destapado los altos índices de violencia ha sido la pandemia, ¿no? En la pandemia estábamos encerrados, estábamos todos en familia, ahí han surgido bastantes hechos de violencia. Ahí hemos visto que la casa, la familia, el hogar no es un lugar seguro, ¿no? Entonces ha crecido el índice y por eso es que ahora diera la impresión de que es más fuerte el tema de la violencia, pero sin embargo siempre ha existido, solo que ahora se está dando a conocer los hechos, ¿no? Antes era un problema privado, podríamos decir, en cambio ahora es un problema público, ¿no?, porque nos atinge a todos y al final de cuentas ninguno de nosotros está libre de sufrir violencia, ¿no? No podemos decir no sé, por clase social, por formación, qué sé yo, que no puede sufrir, no, o sea, nadie está libre, ¿no? Ninguno de nosotros, nuestras familias, nuestras hermanas, nuestras amigas, nadie está libre de la violencia. Desde OMAC, quizás desde las experiencias que tienen con las mujeres trabajando, ¿ustedes han podido quizás ver este tema como culturalmente? Porque antes, por ejemplo, se decía, no, si tienen problemas es entre ustedes nomás, por ejemplo. ¿Tienen experiencias de ese tipo más o menos? Sí, ¿no? A veces cuando vienen nuestras señoras a consultar, todavía y eso, ¿no?, pervive todavía el tema cultural de que tienes que resolver en tu familia, ¿no? Es algo privado, no tienes que sacar afuera, pero también con la orientación, con la escucha activa, con el apoyo, uno trata de hacerles entender que no es así, ¿no? O sea, no por el tema cultural tú tienes que aguantar y decir, bueno, te has casado y es para toda la vida, ¿no? Todavía perviven esas cosas, pero
pero creo que también es un poco de ir cambiando esta situación, ¿no? Está naturalizada la violencia de que tú tienes que aguantar, si te has casado es para toda la vida, tienes que aguantar, es tu esposo y cómo te van a ver como mujer sola o divorciada, esas cosas, ¿no? Ajá. Pero también poco a poco ya va cambiando, ¿no? Hay muchas mujeres también que vienen y dicen, no, prefiero vivir sola bajo el puente, pero en paz, ¿no? Entonces son factores también que ya van surgiendo. Distintas perspectivas, ¿no? Y sobre todo me llama la atención que poco a poco trabajamos, ¿no?, con las personas el tema de la escucha activa, que es tan importante poder tomarlo, poder hablar sobre la escucha activa. Pero estimada María Ángela, quisiera que nos cuentes, yo sé que tú ya has tenido bastantes capacitaciones como promotora, pero ¿tú te sientes segura de momento acá en la ciudad del Alto? Así de manera personal y también yo creo que algunas mujeres en la misma situación que yo creo que no nos sentimos seguras. Sobre todo incluso hasta en uno de los talleres conversábamos con las hermanas y comentaban, ¿no?, el de la violencia que sea interfamiliar, que se distribuye tanto no solamente a una mujer, también a los niños y todo eso, no solamente pasa en la clase media, en la clase baja, sino también esto se refleja en todos los niveles socioeconómicos. Entonces, nosotras no nos sentimos libres de la violencia, en cualquier momento nos puede pasar, pero para eso debemos estar prevenidas y luchar contra ese mal que va creciendo casi todos los días. Según las estadísticas, 8 de cada 10 mujeres sufren violencia en sus hogares. No se ve, es un mundo así cerrado pero no. Está ahí la violencia, lastimosamente, no siempre será física, donde se pueda ver, ¿no?, en los moretones, puede ser psicológica. Y ahora que estamos con el tema de la economía, que ahora que estamos sobre todo en una crisis, hay ese problema que se va reflejando y eso vamos viéndolo y compartiéndolo entre todas las hermanas que nosotros estamos en las capacitaciones y los talleres. Así es, María Ángela, tú misma nos has dado pie, ¿no?, a la siguiente pregunta, que si bien ahora ya hemos hablado un poco, ¿no?, del concepto de lo que es violencia, ahora queremos saber, ¿no?, para que las mujeres que escuchan, jovencitas, adolescentes, incluso niñas, puedan saber qué tipo de violencia existe. Ahora con las niñas es el tipo de las redes sociales que se va viendo cotidianamente, lastimosamente, y ellos están más ahí metidos y ellos van reflejando, y a veces veo que lo van naturalizando la violencia y eso no está bien en los jóvenes y en los niños. En las redes sociales hay que tratar de limitarlo, como, no sé, yo les hablo como una mamá, tratar de darles horarios, ver qué contenido están ellos observando y más que todo cuidarlos, no está de más ver qué es lo que están haciendo ellos, qué actividades, porque desde ahí yo pienso de manera personal que nace la violencia, aunque sea un juego y todo eso, pero eso ya se va reflejando en la conducta que uno va reflejando o mostrando la conducta en el colegio, con los compañeritos del barrio o de la zona. Entonces hay que ver mucho eso. Entonces hoy en día sé que los papás estamos, o las mamás que estamos mayormente con ellos, estamos muy ocupados, pero no está de más sacarse un ratito, un minuto para ver cómo está realmente. Entonces yo creo que tiene que ver mucho eso para ir frenando algunas situaciones de violencia. Así es, María Ángela. La violencia cibernética no es una de ellas. No sé si Teresa nos puedes comentar qué otros tipos de violencia también existen. Claro, la ley 348 tipifica 16 tipos de violencia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia familiar, la violencia patrimonial, la violencia laboral, por ejemplo, ¿no? Después tenemos la violencia en el sistema educativo, la violencia contra la honra, la violencia
digital, todos son 14 tipos de violencia, ¿no? Entonces la ley está tomando en cuenta estos aspectos y bueno, pues todos a veces se dan en una sola persona, ¿no? A veces decimos solamente es violencia psicológica, pero es también física, sexual, entonces a veces se junta todo esto, ¿no? Entonces también hacer el abordaje con estas personas que sufren violencia es un poco más complejo, ¿no? Sin embargo, siempre hay donde puedan recurrir, nosotros les brindamos el servicio a partir del servicio de atención integral que tenemos, donde está la abogada, donde están las psicólogas, para poder abordar y en caso de ser necesario y ellas tengan la actitud y la decisión de tomar terapia, estamos nosotros para prestarles, ¿no?, el servicio. Dentro de los talleres que llevan a cabo con las mujeres, las señoritas, dentro de OMAC, ¿cuáles han podido detectar ustedes? ¿Cuáles son aquellos factores que desembocan hacia ejercer un tipo de violencia? No sé si entre charlas grupales, por ejemplo, como nos comentaba, más allá de las encuestas, ¿verdad? Entre las propias experiencias vividas. Claro. Bueno, nosotros principalmente cuando hacemos los talleres de sensibilización y demás, están dirigidos a comunidades, a organizaciones, a nuestras promotoras comunitarias, ¿no? Y ahí nos mencionan, ¿no?, el tema también que pesa bastante es el tema económico, ¿no? A veces el papá o el progenitor no tiene trabajo, la situación está complicada, la mujer también a veces no tiene la posibilidad de generar recursos, entonces a veces hace esto, ¿no? Que genere también algún tipo de violencia. El tema del alcohol también, ¿no? Pero siempre que tiene que ver con el tema de la economía, ¿no? Sin embargo, esto no es tampoco un factor determinante que tenga que ser, por eso se ejerce violencia, no. Para eso es lo que se trabaja el tema de prevención y demás, pero sin embargo también es importante tomar en cuenta el tema de la comunicación, ¿no? A veces damos muchas cosas por hecho, suponemos y no hablamos, ¿no? Entonces eso creo que es importante cuando nosotros trabajamos con las personas, ver el tema hace rato mencionaba Daniela, ¿no?, el tema de la escucha activa, de comunicarnos sin violencia, ¿no? A veces nosotros mismos ejercemos violencia contra nosotros mismos, ¿no? Entonces esos son algunos de los factores que te podría comentar. Estimada Teresa, que si ponemos un ejemplo, por ejemplo, de este tema, perdón la redundancia, sobre la escucha activa y sobre el tema de suponer. Por ejemplo, ¿no?, es la clásica frase, es que yo creía que tú habías pensado, no, es que yo pensé que tú habías llevado, digamos, en alguna salida, ¿verdad? Claro que sí, precisamente nosotros eso incidíamos, ¿no?, en nuestros talleres, que tenemos que preguntar, ¿no? A veces somos muy... no sé si utilizar prudentes, pero no, mejor no le preguntaré, no, creo que me ha querido decir eso, sí. Y ahí está el error, claro. ¿No? O sea, tenemos que preguntar, y eso lo hemos trabajado cuando hacíamos los talleres con las promotoras, hay que preguntar, ¿no? Si puede que te estés equivocando, puede que te digan que no has entendido, que eres tonto, qué sé yo, pero hay que preguntar, porque a raíz de eso se generan tergiversaciones, malos entendidos, y hace que la cosa se complique, ¿no? Pudiendo ser un poquito más valiente, digamos, y preguntar, ¿me has querido decir esto? Entonces, para eso trabajamos, ¿no? Cómo hay que hablar, qué cosas, qué hay que preguntar y demás, para que también la gente pueda comunicarse más abiertamente y dejar de suponer y no esperar que crea lo que tú has dicho, claro, o lo que tú has pensado, porque la gente no es adivina, ¿no? Se necesitas comunicarte y preguntar claramente qué me has querido decir. ¿He entendido bien es esto o es este otro? Entonces, solo así. Así es, estimada Tere, tal vez muchas de las personas que nos escuchan, sobre todo mujeres, no tienen tal vez la oportunidad todavía de alguna institución, alguna ONG que pueda darles distintos talleres o capacitaciones o facilitaciones acerca de qué hacer o cómo identificar cuando una persona sufre violencia. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona tal vez a nuestro alrededor está sufriendo lo que es violencia, tal vez en su casa, en el colegio, con su pareja? Bueno, depende, ¿no? Porque no hay distintos espacios, distintos ámbitos, pero bueno, generalmente por la experiencia de algunos casitos que hemos ido viendo en la institución, puedes verlo, ¿no? A las personas, a las mujeres que vienen retraídas, un poco temerosas, a veces vigilantes, ¿no? De que te estén viendo con alguien,
se les nota cuando no quieren, por ejemplo, si hay algún taller donde hay varones también, conversar o congeniar o hacer algún grupo, no, por ahí me van a ver o qué me van a decir, o cuando sacamos las fotos en alguna oportunidad, recuerdo que fuimos a la FELCB con algunas promotoras, y el representante, bueno, el encargado, ¿no?, de capacitación, uno de los encargados que estaba con su uniforme, dice, nos vamos a sacar una foto para mandar a la revista de la policía, algo así, y la señora decía, no, es que ¿qué me va a decir mi pareja? Pero ya no vives con él, o sea, ya no estás con él. Entonces ahí vemos todavía que hay que ir fortaleciendo esas cositas, ¿no?, porque queda todavía ese temor de que ya no está con la persona, pero hay ese miedo, ¿no? O por ejemplo, tienen redes sociales y no interactúan porque ya les han prohibido, les han pedido que den sus contraseñas, hasta en la manera de vestir, ¿no? Tú la veías, podríamos decir, no sé, más arregladita, qué sé yo, y luego ya empiezan a utilizar ropa más ancha, como que no quieren mostrarse, cualquier cosa, les invitas a algún taller, a algún evento, algo, y te dices, voy a consultar, ¿no? Se alejan de la familia, se alejan de los amigos, entonces más o menos puedes determinar, ¿no? Pero no al 100%, ¿no? Pero también es importante que tú puedas brindarle el apoyo y decirle si necesitas ayuda, si alguien está sufriendo violencia en tu familia, no decirle tú o me he dado cuenta, porque no puedes tampoco tú suponer y asegurar, ¿no? Entonces hay estas instancias, darles las opciones, dónde pueden recurrir, qué pueden hacer, ¿no? Porque al final la que toma la decisión es la persona, ¿no? Y para una consulta para María Ángela, ¿cómo ha transformado tu vida? ¿Cómo ha cambiado quizás o te ha ayudado a ti? Si nos podrías dar ejemplos concretos de cómo era la María Ángela desde antes de entrar a la capacitación y cómo es la María Ángela después de las capacitaciones. Bueno, yo anteriormente era una mujer que se dedicaba 100% a la familia. Yo lo daba todo porque estaban ahí mis pequeños, ahora ya son grandes, mis guaguas, ya pueden ser más independientes. Entonces yo creo que eso es lo que un poquito me amarraba a mi pareja y a mis hijos. Pero con el transcurso del tiempo, con las capacitaciones que he recibido en OMAC, he ido ya equilibrando. El tiempo el mío era bien limitado, entonces yo ya he conversado con mi pareja. Al principio sí, siempre había esas limitaciones con mi pareja, siempre me decía las guaguas. Entonces yo al final he ido viendo, y con las charlas que hemos ido teniendo con las hermanas, ellos nos aconsejaban, ¿no? Entre nosotros nos dábamos esas ideas, nos decían, sí, yo también he sufrido esa situación y todo eso, entonces a ti medio que te ayuda a reflexionar. Tú en ese momento no eres tú. Entonces cuando compartes la vida que estás tú con tu familia, vas con las hermanas y las hermanas también te comparten sus experiencias, entonces tú vas aprendiendo con ellas. Y gracias a eso, y gracias a los talleres, a la LICE y a OMAC, ya las cosas con mi pareja ya son más equilibradas. Tanto él como yo también tenemos obligaciones y derechos. Nosotros ya tenemos un poquito más de libertad. Yo ya participo más en los talleres con OMAC, estoy siempre apoyando, y me gustaría mucho que también las hermanas que también están en tal vez estaban o están en esa situación, puedan participar también de los talleres, porque son ayudas que te motivan y te hacen ver otro horizonte. Y es muy bonita la experiencia que de manera personal la que he vivido yo. Ahí puedo yo sacar lo que guardaba en mi corazón, y ellas me escuchan y me entienden, tanto también así como la licenciada y OMAC. Entonces nos apoyan y nos van dando orientación, e incluso hasta ya hemos ido estudiando la 348 de la ley. Sí, y no sabíamos de esa ley y ahora la sabemos con las compañeras y ya las vamos practicando, viendo, y con toda la posibilidad de apoyar también a otras mujeres que tal vez están en las mismas situaciones. Sí, pues eso. Así es, ¿no? Qué importante es la sororidad, ¿no?, entre las mujeres, siempre estar aprendiendo, pero siempre respetando a las demás mujeres, poder también compartirles distintas cosas que nosotros aprendemos. Pero ahora, estimada Teresa, no sé si nos puedes contar qué hacemos si conocemos o vemos a alguien que sufre violencia. Bueno, lo primero que podemos hacer es escucharla, ¿no? Escucharla sin juzgar, porque a veces
nos cuesta un poquito, ¿no? Nosotros tenemos, cada quien tiene como su visión de la vida, ¿no? Y a veces dices, pero ¿cómo va a soportar violencia? ¿Le gusta vivir así? Y no es así, ¿no? O sea, la persona, si está buscando ayuda, lo primero que puedes hacer es escucharla, darle las opciones. ¿Qué opciones hay? ¿Dónde puedes recurrir? Mostrarle todo el abanico de posibilidades, ¿no? Estas son las posibles soluciones. Por ejemplo, un proceso te va a llevar tal tiempo, todo eso, ¿no? Entonces es importante que tú lo orientes claramente. Tampoco que le ofrezcas que, bueno, yo te voy a ayudar y vas a salir, y no es así tampoco, ¿no? O sea, tenemos que ser realistas y tampoco podemos jugar con las emociones de las personas, porque si te están viniendo a contar, si tú te has dado cuenta que la persona está sufriendo violencia, ofrecerle tu apoyo, ¿no? Te puedo escuchar si necesitas. Ayuda, este es mi número, puedes venir a tal lugar, entonces ya le das la posibilidad, ¿no? Porque para una persona, para una mujer, denunciar el hecho o hacer conocer es bien difícil, es un proceso, ¿no? Y que te cuente y que tú le salgas con que le juzgues o le digas, no puedo atenderte hoy día, mañana puedes venir o pasado o andar aquí, anda allá. No está bien eso, ¿no? O sea, es falta de ética también. Entonces, si te está contando y tú te has dado cuenta, ves que está necesitando ayuda, ofrecerle los primeros auxilios psicológicos, esté en crisis, apoyarla, escucharla, darle los medios para que ella pueda ver la solución, porque a veces está totalmente ofuscada, ¿qué hago, no? Y a veces tomar la decisión en ese momento es también complicado, ¿no? Entonces, si se puede hablar con alguien que tiene de confianza, aparte de lo que te está contando, entonces tú la apoyas, ¿no? Pero tienes que darle las posibilidades claramente a dónde puede acceder, dónde puede ir, sin tratar de decirle que con eso se va a solucionar y que tú vas a poner todo. No es así tampoco, ¿no? Pero tú le das las opciones y al final la que toma la decisión es ella. Sí, y si María Ángela nos pudiese dar quizás 3 herramientas o 3 prácticas que te ha servido a ti para crecer como persona, para cambiar estas actitudes y para mejorar, ¿cuáles serían? Las 3 herramientas que he empezado a aplicar es el escuchar. Tanto, como dice la Lice, Teresita, el escuchar es la escucha activa y lo estamos poniendo en práctica, tanto con mi pareja, con las mujeres, con las hermanas, así también con nuestros hijos. Es una herramienta muy importante el escuchar, porque el suponer, al final no sacamos nuestras conclusiones y por ahí estamos, claro, no estamos acertando lo que realmente no está pasando tal vez la persona. Y la otra sería la sororidad, como dijo la licenciada, es el sentirse en la misma situación que la otra persona y el de ayudarla. Y la otra herramienta que también utilizaríamos sería el compartir nuestros conocimientos, lo que hemos aprendido en la institución, darlo a conocer también a las otras compañeras. Entonces yo siempre ando con mis volantitos en algunos lugares y aunque no esté sufriendo, tal vez no lo demuestra, como lo dije, ¿no? Como tal vez psicológicamente no se puede ver. Entonces un pequeño folleto no está de más para que lo puedan leer. Entonces yo esas herramientas son las que utilizo. Bueno, esa es mi guía de promotora, la que siempre estoy leyendo y viendo cómo podría yo un poquito más ayudarme yo misma, ¿no? Así para poder ayudar a las otras hermanas. Así es. Y bueno, ya para ir concluyendo la entrevista, no sé si pueden dar un mensaje para todas las mujeres que nos están viendo, que muchas veces tal vez nos callamos, ¿no? Nos callamos de tal vez algo que sufrimos violencia, en los distintos tipos de violencia que existen. Entonces, ¿cuál sería su mensaje? El mensaje que yo daría a las hermanas es que no nos callemos, no nos dejemos ahogarnos en un vaso de agua. Todo es posible en esta vida. Lo único que no podemos nosotros solucionar es la muerte. Todo tiene solución. Si en la primera demostración de amor has visto violencia, entonces hay que poner un alto. No solamente nosotros, sino también inculcarlo a nuestras niñas que están igual en formación en estos momentos. No está de más hablarles un poco de lo que es el tema de violencia, cómo se genera, cómo se va transmitiendo de niño, de mujer a mujer, de persona a persona y todo eso. Ese sería mi mensaje, no callarnos, siempre dar a conocer. Eso sería.
Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. ¿Algo más? Sí. Bueno, creo que es importante no quedarse calladas, como decía María Ángela, pero también buscar ayuda, ¿no? Porque a veces tú callada sola no vas a poder hacer, necesitas el apoyo de alguien, de alguna persona de confianza, de alguna institución, y aquí en el Alto tenemos varias instituciones, no solamente estamos OMAC, no son varias las que están, entonces nosotros las invitamos a todas las personas que necesiten ayuda, que necesiten apoyo en el tema, por ejemplo, de asistencia familiar, que es el tema de la violencia económica, que es lo que más nosotros atendemos, entonces vengan, los esperamos, nosotros tenemos el servicio de atención gratuita, patrocinio legal gratuito, los esperamos, estamos en la avenida 6 de marzo, calle 8, el número 550, las puertas están abiertas de la institución, por si acaso les voy a dar la línea más, si pueden escribir, es el 640-42026, entonces les esperamos con los brazos abiertos, vengan, nosotros los vamos a orientar, les vamos a apoyar y si necesitan que se les haga el patrocinio, estamos para eso. Muchas gracias. En las redes sociales también está OMAC, se pueden contactar con ustedes. ¿Sí? También estamos en las redes sociales, está la información, estamos en Facebook, estamos en TikTok, entonces pueden entrar también, buscan ONG OMAC, estamos ahí y pueden escribirnos también ahí si es que necesitan el apoyo, ¿no? Estamos para servirles. Muy bien. Así es, muchísimas gracias a la organización Mujeres Aymaras del Collasuyo por estar acá. Esperamos